buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando esta semana. Y creo que vamos a terminar la semana con un versículo precioso, con un versículo como todos los demás, ¿verdad? Siempre digo lo mismo porque es cierto, todos son preciosos, pero este creo que es un versículo muy interesante, un versículo del cual se ha hablado mucho, se ha enseñado mucho, se ha predicado mucho, pero considero que no siempre desde el punto de vista correcto. Vamos a estar tratando el versículo 19 en esta ocasión del capítulo 16, que así nos dice la palabra del Señor. Presta mucha atención. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19 dice: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Con este versículo 19 vamos a terminar de ver esta respuesta que Jesús le da a Pedro, cuando Pedro dijo que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos ido desglosando todo lo que el Señor le dijo a Pedro, y ahora le dice algo muy interesante. Le dice: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré el poder de atar y de desatar». Muchos han sacado de este versículo la simpática pero errónea imagen, esa imagen de Pedro estando en las puertas del cielo con un manojo enorme de llaves, ¿verdad? Para que cuando alguien quiera acceder al interior del reino de los cielos, Pedro tenga que abrir la puerta. Pero esto no es así. Para entender correctamente qué quieren decir estas palabras de Jesús, una vez más voy a tener que recordar para quién Mateo escribe su evangelio, que es para los judíos. Es cierto que este evangelio, como los restantes, es palabra de Dios y que es útil para todas las personas, pero la realidad es que este evangelio está escrito con la idea de hacer creer a los judíos en Jesús. Y es por esta razón que se usan tantos términos judíos. Y este término, las llaves del reino de los cielos, ha de entenderse desde un punto de vista judío. En la cultura judía, las llaves representan poder y autoridad. Quien tenía las llaves de un lugar era quien tenía la autoridad de ese lugar. Mira, te pongo un ejemplo bíblico. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22 y en el versículo 22, dice que Dios le da a su siervo Eliakim la llave de la casa de David para que tenga la autoridad de abrir o de cerrar. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos, no significa que Pedro va a tener el poder o la autoridad del cielo, sino que es él el que tendrá la autoridad de predicar el evangelio para que la gente pueda acceder al reino de los cielos. Y esto vemos que se cumple al pie de la letra en el día del Pentecostés, cuando Jesús ya había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Y es Pedro el primero en ponerse en pie, después de aquel famoso y precioso derramar del Espíritu Santo, y es Pedro quien comenzó a predicar el Evangelio. Y bueno, ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Pedro fue el que abrió la puerta del reino de los cielos con su predicación. Fue la persona que Dios le dio la autoridad para predicar la primera vez abiertamente a todos los judíos venidos de todas las partes del mundo. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 5, que en ese momento que Pedro predica por primera vez la palabra de Dios, allí estaban morando en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero es que no solo fue en esa ocasión, sino que nos vamos a encontrar más adelante también a Pedro, que es el que abre la puerta al reino de los cielos a los gentiles. Si nos vamos hasta el capítulo 10 de Hechos, encontraremos cómo a través de una visión Dios le envía a la ciudad de Cesarea, a casa de un hombre llamado Cornelio, que es un gentil, un romano. Y cuando Pedro llega a casa de ese gentil, se encuentra con un montón de personas, un montón de invitados.
gente que el propio Cornelio había invitado para que también escuchasen la predicación de la palabra de Dios. Y cuando Pedro comienza a predicar, dice el versículo 44 de Hechos capítulo 10, que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que allí estaban escuchando el mensaje. Fue Pedro el que abrió la puerta al reino de los cielos tanto a judíos como a gentiles. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero es que el Señor le dice algo más. Le dice: Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo aquí, porque algunos, haciendo un mal uso de este versículo, se pasan su vida atando y desatando cosas. Atando y desatando demonios, atando y desatando bendiciones, atando y desatando, qué sé yo, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Pero el significado de estas palabras significa permitir o prohibir. Atar y desatar significa permitir o prohibir. De hecho, las traducciones bíblicas más actuales así traducen este versículo. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que lo que los creyentes digamos aquí en la tierra sea lo que se va a hacer en el cielo. No, ni muchísimo menos. Más bien todo lo contrario. Lo que significa es que si el creyente aquí en la tierra predica correctamente, predica fielmente la palabra de Dios, se cumplirá lo que ya está determinado arriba en el cielo. Cuando un creyente es fiel en su mensaje y le dice, mira, por ejemplo, le dice a alguien, a una persona que no es creyente, mira, arrepiéntete de tus pecados, que Dios te va a perdonar y te va a bendecir. Eso que el creyente acaba de decir aquí en la tierra está aprobado arriba en el cielo. Por lo tanto, Dios respaldará las palabras de ese creyente. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a ver cómo Dios respaldó las palabras de Pedro cuando tuvo que confrontar un matrimonio que se llama, si no me equivoco, Ananías y Zafira, allí en Hechos capítulo 5. Con estas palabras que Jesús le dijo a Pedro, le estaba dando la autoridad a él, a los discípulos y por consiguiente a la iglesia de atar y de desatar aquí en la tierra lo que ya está arriba en el cielo. La iglesia tiene el poder de atar y desatar. Tiene el poder de prohibir o permitir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús está manifestando a Pedro que la iglesia tiene la autoridad para llevar a cabo la obra de Dios. Que ahora son los creyentes, somos los creyentes, los que tenemos la autoridad de hacer todo lo que Jesús hizo. Bueno, es que de hecho el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14 y en el versículo 12, Jesús dijo que el que cree en su nombre, las obras que él hizo, también podrá hacerlas. E incluso aún mayores obras podrá hacer. Y esto es porque Dios nos ha dado la autoridad. La iglesia tiene la autoridad. Y esto es una enorme bendición, pero a su vez también es una gran responsabilidad. Tú y yo, como parte de la iglesia de Jesús, tenemos un serio compromiso con Dios y con su palabra. Dios nos ha dado una autoridad y hemos de ser sabios. Y sobre todo hemos de ser prudentes para poder llevarla a cabo. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, allí en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, la iglesia es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente y sobre todo la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es cierto que tenemos autoridad para atar y desatar, autoridad para prohibir o permitir, pero sobre todo lo que tenemos es una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros que debemos manifestarla con mucha sabiduría. Que Dios nos ayude. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje tan hermoso que has dejado plasmado.
Gracias porque aprendemos tantas cosas, nos deleitamos en tantas hermosas palabras. Gracias por esta conversación que tuviste con Pedro y que has dejado plasmada en tu palabra para nosotros gozarnos, alegrarnos y sobre todo aprender de esto, Señor. Te amamos y te bendecimos, te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas en el día de hoy. No solamente en el día de hoy, sino en todo el fin de semana. En todas las actividades que vayamos a tener, Señor, que tu gloria y tu presencia sea manifiesta. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que este fin de semana tienes la responsabilidad de congregarte. Es cierto que tienes la libertad de hacerlo o no, pero a su vez es una responsabilidad. Tú decides, tienes libre albedrío, tienes capacidad propia de elección. Puedes decidir no ir, no congregarte, quedarte en casa o hacer lo que bien te parezca, o por el contrario también tienes la libertad de ir y hacerlo. Todo te es lícito, todo te está permitido. Ahora bien, no todo te conviene. No te conviene quedarte en casa. No te conviene hacer otros planes mientras la iglesia está reunida. Este fin de semana tenemos una oportunidad nuevamente. No sé cuánto tiempo más la vamos a tener, pero tenemos nuevamente la oportunidad de congregarnos y espero que así lo hagas. Por tu bien, por el bien de los tuyos, espero que así lo hagas. Que te comprometas y que puedas ir al culto, a escuchar su palabra, a adorarle y a tener comunión los unos con los otros. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.